Cuando nosotros comenzamos a estudiar una carta como la carta a los romanos, podemos caer inmediatamente en un asunto de lo que Pablo quiere decirme a mí a través de esta carta a los romanos. Y es importante por eso, cada vez que estudiamos la palabra de Dios, poder considerar su propio contexto, porque definitivamente si no consideramos el contexto por el cual el apóstol Pablo escribió esta carta y todo lo que estaba sucediendo a la luz de Roma y de los romanos, de los creyentes que estaban en Roma, si no lo podemos entender así, va a ser muy difícil que podamos aplicarlo de una manera correcta para nuestras vidas. Porque normalmente lo que hacemos es mirar: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. ¡Wow! El Señor nos puede estar llamando a ser apóstoles a nosotros. Y cuando comenzamos a estudiar la Biblia de esa manera, sin su contexto y sin la interpretación adecuada y correcta, entonces caemos en falacias, caemos en herejías, caemos en errores. Por eso es que este primer sermón es importante que yo los contextualice un poco acerca de lo que estaba pasando alrededor de esta carta. Es importante que lo entendamos, hermanos y audiencia que estás aquí, amigo, asistente, el que nos visita por primera vez. Es importante que lo entiendas, porque si no entendemos el contexto, su interpretación va a ser equivocada. Y lo primero que yo te tengo que decir es que Pablo no te escribió esa carta a ti ni a mí. Eso es lo primero que te tengo que decir, para quitarte la venda de que tú crees que Pablo te escribió esta carta a ti. Y nosotros no podemos interpretar la Escritura así, porque nosotros no somos la primera audiencia de la Escritura. Pablo se la escribió a unos creyentes que estaban en Roma. Esa es su primera audiencia. Y poder pasar acerca de todo lo que Pablo le escribió a esos creyentes a la luz del Evangelio, para ahora sí poder aplicarlas para nuestras vidas como una audiencia secundaria. Por eso es que se caen en muchos errores y por eso es importante el contexto. Así que al escribir a los cristianos en Roma, Pablo se dirige al corazón mismo de la historia anticipada en las profecías. Los grandes imperios babilónico, medo-persa y griego habían ido cediendo paso vertiginoso a uno nuevo, y era al imperio romano. Una mezcla de culturas, religiones y aún escenarios bélicos había dado lugar a la formación de un imperio tan extendido que lo abarcaba todo, en una fusión poco menos que impensable de lo que se conocía en ese entonces. Roma era el centro del más grande imperio de su época. Así como todos los caminos conducían a Roma, en el sentido inverso, todos los caminos salían de Roma y comunicaban con los puntos más lejanos de ese imperio de conquistas permanentes. Si el evangelio se difundía en el corazón mismo del imperio, llegaría a difundirse en toda su extensión y periferia, tal como la sangre que saliendo del corazón circula por toda la red sanguínea de comunicaciones de las arterias. Entonces, el que el evangelio llegara a Roma era tan importante, tan necesario, porque Roma era la ciudad cosmopolita del mundo en ese momento, y de allí salían muchas cosas, y era bien importante que evidentemente saliera el evangelio también. Así que ese contexto es importante entenderlo. No había otro centro geográfico como Roma para conseguir la difusión del evangelio. Y aún esa razón geográfica era eminentemente válida para elegir a Roma como la destinataria del poder espiritual contenido en el mensaje de la carta a los romanos. Al ser la Roma de entonces un crisol donde se estaban fundiendo todas las culturas de la época, no existía otro punto comparable para una proclama que no hacía acepción de personas y que se hacía extensiva a todos los hombres y mujeres que estaban en ese lugar. Independientemente de la historia y el trasfondo que cada persona allí tuviera, independientemente de la geografía, independientemente del estrato social, independientemente la raza o el color y su nivel sociocultural. Era independientemente de eso, porque el evangelio es independiente a todas esas cosas. Roma lo poseía todo.
Había lugar para que el debate jurídico y para el intelectual. De hecho, los abogados aquí pueden entender esto. Cuando tú estás en tus clases de derecho y no soy abogado, normalmente te citan a Roma muchas veces al inicio de tu carrera de abogado. Tenía cabida el judío religioso, como el griego pensante y ahora también el cristiano reciente. En ese entorno sociocultural único, la proclama de Dios introducía su poder dinamizador y estaba destinada a producir cambios impredecibles para el hombre. La estrategia de Pablo fue admirable, sencillamente porque era la estrategia de Dios mismo. La audiencia primaria de esta carta, es decir, los romanos, era una audiencia donde habitaban judíos y gentiles convertidos al cristianismo, pero vivían alrededor del pueblo pagano de Roma. Ellos no estaban encerrados en una cosmopolita interior, ¿verdad? Ellos no estaban sentados en un Vaticano. Ellos estaban viviendo dentro de su ciudad, dentro de paganos alrededor, y habían judíos y gentiles creyentes que habían creído en Cristo. En Romanos no hay un motivo específico o un problema urgente para resolver, como podemos ver en otras cartas. Por lo tanto, el propósito es quizás menos definido e influye menos en el carácter de la carta. No obstante esto, sería un error pensar que Pablo escribió porque no tenía otra cosa para hacer. Hoy no tengo nada que hacer, esos romanos están muy bien bonitos, igualmente les voy a escribir una carta por si acaso. Por si las moscas le vamos a escribir. No. Se pueden hacer las siguientes observaciones con respecto a los motivos de la carta. En primer lugar, y en el sentido más general, el propósito del apóstol es preparar el camino para su visita a la iglesia. Él pensaba ejercer su ministerio en una importante congregación que no conocía, porque él no fue el ejecutor plantador de esa iglesia en Roma. Por lo tanto, la prudencia sugirió un contacto previo para preparar el ambiente. Es por eso por lo que menciona en sus oraciones a favor de ellos en el versículo 9 de este capítulo 1. Habla de su deseo de visitarlos desde hace mucho tiempo y de ministrar en su medio. En el capítulo 1 también lo dice. Se disculpa un poco por su atrevimiento en recordarles ciertos asuntos. Les recuerda que Dios le ha dado un ministerio entre los gentiles y nombra a toda la gente conocida de la congregación. Eso lo vemos al final en el capítulo 16. Es increíble, hermanos, esto, de que a pesar de que Pablo nunca había ido a Roma, conocía más gente en Roma que muchos, porque los nombraba con nombre, los hacía con nombre propio, le escribía con nombre propio. Es increíble. Pero en segundo lugar, Pablo tenía un propósito más preciso que meramente preparar el ambiente para su visita. Estaba proyectando una visita a Jerusalén con una ofrenda y una campaña en España. Es decir, él iba a seguir hacia España, pero tenía que pasar por Roma. Hasta aquel momento, la iglesia en Antioquía de Siria le había servido como base para su obra misionera. Recuerden que fue la iglesia en Antioquía quien envió a Pablo y a Bernabé. Entonces hasta ese entonces esta iglesia le servía al apóstol. Sin embargo, Antioquía estaba demasiado lejos de España para seguir sirviendo en ese sentido. Por lo tanto, él quería que la iglesia de Roma entonces le apoyara en oración en su visita a Jerusalén y que le sostuviera en su tarea misionera en España. Él dice: espero veros al pasar y ser encaminado por vosotros allá. En Romanos capítulo 15, versículo 24. El verbo traducido ser encaminado allí significa ayudar a otro en un viaje con comida, dinero, compañeros de viaje y medios de transporte. Y es increíble, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces decimos: hey, ayúdame allí para llegar allá. Ayudemos para terminar el local. Listo, pastor, yo voy a orar por esto. Voy a orar. Y te la mantienes orando. Y el Señor te provee recursos para bendecir tal vez el proyecto. Pero Señor, yo creo que esto tú me lo estás dando para otra cosa porque yo estoy orando por eso. Provee allá. Te estoy proveyendo a ti para que tú puedas proveer allá. Evidentemente no es una aplicación, estoy diciendo un caso reciente, ¿no? En esto de la mudada y todo lo demás. Pero es importante ver cómo se encaminaba Pablo. Él lo que estaba buscando era otra base más cercana a España para poder ser entonces sostenido en su viaje hacia ese continente.
o hacia ese país. De modo que Pablo entonces esperaba que ellos fueran sus socios en el proyecto misionero en España. Por eso expone con mucha claridad y detalle su mensaje para que ellos lo conozcan. Y en tercer lugar, es posible que debamos entender que en algunos puntos el apóstol estaba movido por la necesidad de responder a cierta situación específica de la congregación en Roma. Por ejemplo, la atención que se presta a la situación de Israel. Ahí hay un tema en el capítulo 9, 10 y 11 que habla de Israel y todo lo demás. ¿Quién sabe qué estaban hablando los judíos ahora que eran cristianos con los gentiles que ahora eran cristianos? Pero de que estaban sacando su raza judía, la estaban sacando. Y la discusión también de las relaciones entre los débiles y los fuertes que vemos en el capítulo 14 puede deberse al retorno de judíos creyentes a Roma después de suspenderse la aplicación rigurosa del edicto de expulsión de Claudio. El retorno de los creyentes judíos pudo haber provocado una reacción entre los creyentes gentiles. En el mismo sentido, algunos piensan que la exhortación a someterse a las autoridades en el capítulo 13 adquiere más relevancia si había en la congregación en Roma personas que insistían en que los creyentes no tenían que obedecer las autoridades civiles. Esto es un poco de contexto y propósito de esta carta, la cual es tan relevante hoy para nosotros como lo fue para los creyentes en Roma. Y tener en cuenta este contexto y propósito nos va a ayudar a poder interpretar dicha carta y llegar a hacer aplicaciones específicas del Evangelio para nosotros. Y lo primero que vemos en esta carta es el saludo de Pablo, el cual acostumbramos, como lo dije en mi oración, a pasar muy rápidamente por ello sin quedarnos a meditar un poco en lo que estas palabras del apóstol significan y cómo puede traer implicaciones para los creyentes en Roma y obviamente para nosotros como la audiencia secundaria en la actualidad. Por eso, hermanos, yo quiero mostrarles este pasaje a través de este sermón que yo he titulado Llamados, Transformados y Enviados. Y mi argumento con base en este texto para ustedes es que los llamados por Dios para salvación serán transformados por el Evangelio, el cual nos cautiva para la misión. Una vez más, los llamados por Dios para salvación serán transformados por el Evangelio, el cual nos cautiva para la misión. Dicho argumento pienso demostrarlo a la luz de los ya reconocidísimos, ¿verdad? Y firmados hasta en Cámara de Comercio de los 3 epígrafes, de los 3 puntos. Y el primero de ellos, hermanos, es el versículo 1, el cual es llamado para el Evangelio. Noten lo que dice una vez más el apóstol Pablo. Él dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Las cartas griegas solían comenzar con una identificación del remitente y el destinatario en una sola frase y un saludo. Diferente ahora en el siglo XXI, ¿verdad? Tú entras y le hablas primero al que le vas a enviar la carta, fulanito de tal, ¿cómo estás? Cordial saludo y todo lo demás, y finalmente al final de la carta que tú la firmas. Acá es lo contrario. Pablo la firma, le está diciendo Pablo, apóstol, ¿verdad? Y luego se dedica al final a hablar a quién o a decir a quién es el que le está escribiendo. Pablo amplía esta fórmula en Romanos para describir su misión y el evangelio que predicaba. Al parecer esto era necesario porque no había visitado Roma con anterioridad y solo era conocido personalmente por algunos de los creyentes. Quizás sabía que su autoridad era cuestionada por algunos. 3 frases en aposición a Pablo identifican al autor con respecto a su maestro, su oficio y su propósito. Todos los cristianos deben ser esclavos de Cristo, que es el significado literal del término aquí, siervo de Cristo. Y Pablo puede estar simplemente identificándose como un discípulo fiel, completamente a disposición de su amo, Cristo Jesús. Sin embargo, en asociación con los otros términos de este versículo, es más probable que Pablo lo utilice para identificarse como un agente especial del propósito de Dios.
Como siervo de Jesucristo, el ministerio de Pablo es una extensión o participación en el ministerio de Cristo para el mundo. La segunda autodesignación de Pablo indica que es literalmente un apóstol llamado. Un apóstol llamado. Todos los cristianos somos llamados por Dios a pertenecer a Jesucristo y a servirle. Su conversión cristiana coincidió con su vocación de ser apóstol de Cristo a las naciones. Pablo utiliza a veces el término apóstol en general para significar misionero o comisionado o mensajero. De la misma forma, la palabra apóstol en el griego significa enviado. Entonces nosotros podríamos utilizar el apostolado en el sentido estricto de ser enviado, mas no sin embargo en el sentido estricto de un oficio. Pablo es apóstol designado por Jesucristo. Pablo estuvo con Cristo. Pablo vio la resurrección presencial de Cristo. Él vio al Cristo resucitado. Él tenía el derecho de ser apóstol porque Dios en Cristo lo designó como apóstol. Por eso es que aquellos que hoy se autodenominan apóstoles no son apóstoles porque no pudieron ver al Cristo resucitado, entre otras reglas. Así que hoy no debe haber ningún apóstol en el sentido estricto del oficio, pero el orgullo del hombre, las pasiones desenfrenadas, como ahorita Pedro nos enseñaba en la escuela, tienden a pensar de que entre más cargo tengas, eres más importante en la iglesia. Entonces ya no pueden satisfacer sus necesidades con la palabra pastor. Ahora necesito ser un poco más importante, necesito ser apóstol. No, pero ya el apóstol, hay muchos apóstoles en la ciudad de Barranquilla. Yo no podría ser apóstol, necesito un ranguito más. ¿Qué tal arcángel? Y eso le ha hecho un daño terrible. Ya hay patriarcas, Abrahames resucitados por allí por las calles. Es increíble, hermanos, cómo el pecado del hombre hace esto en los corazones. Es increíble de verdad. Pablo sí podía decir que era apóstol porque él vio al Cristo resucitado. Sin embargo, el contexto deja claro que se consideraba a sí mismo como uno de ese grupo único designado por el propio Cristo para tener el papel como fundamento de la iglesia. Pablo indica el propósito de su llamado por la expresión final del versículo: apartado para el evangelio de Dios. En la Septuaginta, la cual es la versión griega del Antiguo Testamento o del hebreo, este verbo se utiliza con referencia a la separación por parte de Dios hacia las demás naciones y para diversas formas de consagración a Dios y a su servicio. Hechos capítulo 13 versículo 2 registra la separación de Saulo y Bernabé por parte de los líderes de la iglesia en Antioquía para su misión a las naciones. En este caso, la separación de Pablo para el evangelio de Dios se refiere a su encargo en el camino de Damasco por parte misma del Señor Jesucristo. Él mismo le encomendó esa tarea misional a él. Así como Pablo fue llamado para el evangelio, apartado para el evangelio, hermanos, de la misma manera todos los creyentes han sido llamados y apartados para el evangelio. Todos, sin excepción. Cada creyente que está aquí, si tú dices ser creyente, has sido llamado y apartado con la misión del evangelio. Nosotros no fuimos escogidos por Dios, amados hermanos, para jactarnos en las calles de que yo soy un hijo de Dios y tú no. Esa no es la tarea misional. Eso no significa ser hijo de Dios. Todo hijo de Dios debe llevarlo a la humildad. ¿Sabes por qué? Porque cada hijo de Dios es consciente de que no merecía sino la ira misma de él en los infiernos eternamente. Cosa que el mundo no lo entiende, nosotros sí. Y porque lo entendemos es porque Dios ha hecho la obra regeneradora en nuestros corazones. Y eso nos debe llevar a humildad más que a jactancia. Pablo lo entendía muy bien. ¿Ustedes recuerdan quién es Pablo? ¿Ustedes recuerdan quién es este hombre? Pablo es Pablo. Pero yo soy un siervo de Cristo, dice, apartado
para el evangelio. Esto en la práctica tiene algunas implicaciones importantes. Quiere decir que los que han sido llamados para el evangelio son todos los creyentes del mundo. Que los que han sido llamados para el evangelio tienen tremendo privilegio que el resto de la humanidad no lo tiene. Que los que han sido llamados para el evangelio lo han sido es para el evangelio y no para sus vidas personales. No para el egoísmo, no para la vanagloria, no para el orgullo. Es todo lo contrario, es para la humildad, es para darse más que empezar a ahorrar para nosotros mismos. Es decir, que los que han sido llamados para el evangelio tienen que desprenderse del pensamiento secular, del individualismo y poder pensar como Dios lo ha diseñado y hacerlo en comunidad. Los que han sido llamados para el evangelio no tienen dos vidas, sino una dedicada al evangelio, donde todas las áreas de la existencia del creyente se sumerge es en pro del evangelio mismo. No hay tal cosa para alguien que ha sido llamado para el evangelio como vida secular y vida cristiana. Yo no sé si a ustedes, algún otro creyente les ha preguntado eso. ¿A qué te dedicas en tu vida secular? Yo no sabía que el creyente tenía doble vida. Y esto de verdad en el cristianismo se ve mucho. Oye, ¿tú qué haces cuando no estás en las cosas de Dios? ¿Cómo así? ¿A qué te dedicas, hermano? No, te estoy preguntando que para qué empresa trabajas. Sí, pero hace parte de mi vida en Dios, eso también. De hecho, soy la extensión de la misericordia para esa empresa. Para que Dios se lleve la gloria, no tú, ¿verdad? Hermanos, ustedes no sabían que el Señor da misericordia a través de ustedes. Ustedes no sabían que ustedes están siendo comisionados para ir a predicar el evangelio, y ahorita lo vamos a tocar. Y eso es misericordia para el mundo, así el mundo no lo ve así. Ustedes no saben que este mundo no ha sido consumido por la única razón que el último que Dios ha llamado todavía no se ha convertido. Esa es la única razón que sostiene a este mundo de pie, hasta que el último sea llamado. ¿Y por quién va a ser llamado? Por nosotros, los cristianos. Así que tú eres un privilegiado extendido de la mano y la misericordia de Dios para el mundo. Yo no sé si ustedes han visto esto, pero normalmente cuando las empresas se enteran de que tú eres creyente, te ponen en lugares donde necesitan confianza. Si a ti te ven y no confían en ti, hermano, revísate. Un cristiano tiene que ser confiable absolutamente. Pero cuando en tu empresa dicen de ti, y eso que es cristiano, mira, busca otro trabajo, arrepiéntete y busca otro trabajo porque ya fuiste mal testimonio del evangelio en esa empresa. Así que no hay tal cosa para alguien que ha sido llamado para el evangelio como vida secular y vida cristiana. Por eso es por lo que el apóstol Pablo estaba seguro de quién era el que lo llamaba. Él estaba seguro de quién era el que lo llamaba, porque no venía de un llamado de hombre, no era un llamado que podía reversarse, no venía de ninguna parte creada, sino del Creador mismo, y esto le daba seguridad al apóstol. De la misma forma, Pablo sabía que quien lo había llamado no lo dejaría tal como lo encontró, y es esto lo que nos lleva al segundo encabezado: transformados por el evangelio. Y noten lo que dice el versículo 2 hasta el versículo 5 en la primera parte. Él dice que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras acerca de su hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado. Al hablar del evangelio,
Pablo afirma que su llamado es por este precioso regalo y que no fue sacado de su mente o inventado de alguna parte, sino que apela directamente al pasado, apela a los profetas por el cual fue prometido y que el Señor usó en siglos pasados para anunciar la esperanza y la promesa verdadera que tendrían en ese evangelio que realmente transforma. Lo único que los transformaría a ese pueblo que los profetas le predicaban era aquel redentor que vendría por ellos. Dios fue la fuente de la revelación. Los profetas fueron el medio humano de entrega inicial. Y las escrituras son su medio de conservación y difusión universal. El centro del evangelio es lo que Dios proclamó de antemano sobre su Hijo. Se hacen dos afirmaciones importantes sobre el Hijo en este pasaje que conducen a la declaración culminante de que Jesucristo es nuestro Señor. Dada la estructura y el contenido de estos versículos, muchos comentaristas sostienen que el apóstol cita o adapta una fórmula confesional conocida por los romanos en esa época como forma de subrayar su acuerdo con ellos en estas cuestiones esenciales. Es decir, lo que Pablo le estaba escribiendo necesitaba entender que los romanos lo creían igual que él. Sin embargo, no puede haber certeza sobre la forma original de esta confesión, ni sobre el significado de cualquier modificación de esta por parte del apóstol. Él dice acerca de su Hijo, que es la frase primaria, y las dos cláusulas que siguen deben entenderse a la luz de esta, acerca de su Hijo. En primer lugar, él dice el Hijo de Dios es descrito aquí como descendiente de David según la carne. Descendiente de David según la carne. La secuencia sugiere la encarnación del Hijo preexistente. Puede traducirse como nacido, aunque ese no es el significado habitual del verbo. Sin embargo, tras la frase primaria, esta cláusula podría implicar que en un momento determinado el Hijo de Dios se convirtió en descendiente de David. La promesa de Dios al rey David de que establecería el trono de su descendiente para siempre en 2 de Samuel se convirtió en la base de la expectativa mesiánica en el Antiguo Testamento. ¿Tú te imaginas el rey David? El Señor le promete que va a establecer un trono que ya no podrá ser destruido. Esa fue la expectancia, la expectativa que Dios le creó al pueblo, la expectativa mesiánica de esperar a ese rey que no sería nunca derrotado. El cumplimiento de esa esperanza, hermanos, es Jesús. O en Jesús también era fundamental para el evangelio que predicaba Pablo. La frase calificativa según la carne puede traducirse en cuanto a su naturaleza humana o en cuanto a su vida terrenal. Esta frase implica que el título de hijo de David es una descripción válida de él en la medida en que es aplicable, pero el alcance de su aplicabilidad no coincide con la plenitud de su persona, porque Jesús no es solamente plenamente humano, sino que él también es plenamente divino. Él estaba haciendo una descripción, mas no sin embargo estaba diciendo todo de Cristo. La siguiente cláusula entonces caracteriza al Hijo de Dios por referencia a otro acontecimiento importante. ¿Cuál fue el acontecimiento importante del primero? La encarnación. Había un Mesías que se iba a encarnar. Y noten la segunda, conforme al Espíritu de su santidad, fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. Así que tal lectura evita cualquier sugerencia de que el Jesús humano se convirtió en el Hijo divino en la resurrección. Eso es una herejía, de hecho. Sin embargo, la naturaleza del nombramiento de Cristo se aclara cuando la expresión en poder se lee como un calificativo de Hijo de Dios, en lugar del verbo precedente, de modo que el sentido es Hijo de Dios en poder. Eso es lo que quiere decir. La transición del versículo 3 al 4 no es de un Mesías humano a un Hijo de Dios divino, como lo predican los adopcionistas, sino del Hijo como Mesías al Hijo como Mesías y Señor poderoso y reinante. Son dos cosas diferentes, hermanos. Una es una herejía, la otra es la verdad de la Escritura. Y esto solo es el saludo. Y ya les he dado teología introductoria.
Porque hay algo que tengo que advertir, hermanos. Romano es una carta fuertemente teológica. Y yo no quiero pasar por encima de eso. Así que voy a retar tus pensamientos a que esto te lleve a seguir estudiando en tu casa. Adopcionismo, vamos a anotar eso, ¿qué significa? Porque tampoco me puedo aquí quedar, porque no es una escuela, es el sermón. Y a mí me causa gracia porque esto solamente es el saludo. Ya Pablo está dando. ¿Tú te imaginas los romanos que estaban, los creyentes romanos que estaban recibiendo esa carta y que no entendieran esto? Decían, ¿será que este hombre ojalá y no venga? Porque mejor dicho, si nada más por la carta fue así, no me lo imagino en presencia. Jesús como el Mesías se afirma con el título Cristo, mientras que la designación Nuestro Señor expresa tanto su majestad cósmica como su condición de maestro del creyente. Varias combinaciones de estos títulos aparecen con el nombre de Jesús en puntos críticos a lo largo de Romanos, indicando en su mayoría un clímax o un punto de inflexión en un argumento de Pablo. Pablo desde el saludo quiere comprometerse con lo que significa el Evangelio y en pocas palabras apela a la doctrina de la encarnación y a la resurrección, sin el cual las palabras que siguen no serían válidas para los creyentes en Roma y ni siquiera para nosotros, porque nuestra fe fuera vana entonces. Él desde salida le está escribiendo acerca de la resurrección, porque sin resurrección vana es nuestra fe. Y Pablo quiere ser claro desde el inicio. Es vital entonces que los creyentes en Roma entendieran el significado del Evangelio para que pudieran confiar en que ese Evangelio, quien se encarnó un día y resucitó entre los muertos, tiene poder transformador para sus vidas, recibiendo la gracia y el cumplimiento del llamado que el Señor ha hecho a Pablo, a los creyentes en Roma y por supuesto a ti y a mí. Solo Dios en Cristo y por el poder del Espíritu Santo, quien lo levantó de entre los muertos, puede transformar nuestras vidas. El mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder transformador de nuestras vidas. Y el Señor es tan bueno que no deja a nadie que haya llamado a salvación de la misma manera como nos ha encontrado. Así que si el Señor te ha encontrado, te llamó y te ha salvado, te ha transformado, tu corazón ha sido regenerado, yo tengo que estar seguro y tú tienes que estar seguro de que tú no eres la misma persona de que cuando tú conociste al Señor. Tú no puedes decir que tú has conocido al Señor. Yo lo conocí, pastor, hace 45 años. Y vivo en mi vida y vivo pecando de la misma manera que hace 45 años. Bueno, déjame decirte, amigo, yo no sé a qué Señor conociste tú. No es el Señor que yo conozco. No es el Señor que te ha dado el Espíritu transformador a tu vida. No es el Espíritu el que habita en ti. O por lo menos no es el Espíritu Santo. Lo que estoy seguro es que puede ser un espíritu de demonio más bien. Bueno, a veces nos reímos de esto. Pero en la Escritura no hay medias tintas. O eres hijo de Dios, o eres hijo del diablo. Eso es lo que dice la Escritura. Aquí no hay hijos medio. No, es que yo soy medio del diablo y medio de Dios. Eso no existe. No, que yo voy a la iglesia, pero de lunes a sábado yo hago lo que se me venga en gana. Eso no existe en el creyente. Déjame sacarte de tu engaño. Tu vida no está entregada al Señor. El Señor es blanco y negro. Nosotros en nuestra vida tenemos muchas zonas grises. Quisiéramos como creyentes tomar la misma decisión que Dios tomaría en ese momento. Y es verdad. A veces hay cosas que son difíciles de escoger. Pero una de las cosas que trae tranquilidad a mi alma al momento de decidir algo es que Dios ya decidió eso. Ya Dios sabe lo que yo tengo que hacer. Ya Dios sabe, porque Dios es blanco o negro. Él no está con medias tintas. Él no te es de medio. De hecho, en una iglesia Apocalipsis le dice que era mejor que estuvieran fría antes que tibia. Ni era ni caliente ni fría, sino tibia. Y para el Señor eso produce un vómito. Dios no es de zonas grises. Dios es blanco o es negro. Nada más. De la misma manera, la vida del creyente no puede mostrar, siendo transformado por ese poder que levantó a Cristo de la tumba, no puede decir de que ahí voy, pastor, ahí voy. Y el ahí voy es lo que traduce o cambiamos esa frase por
bendecido y en victoria. Yo entiendo el ahí voy, pero que el ahí voy se note que cambias por lo menos de velocidad. Pero ahí voy. ¿Y cómo vas con esa lucha que me contaste? Ahí sigo luchando. Y nada que has podido vencerlo. Nada, y me mete me noquea. Y te noquea siempre. Siempre, pastor. Bueno, tú no estás luchando con nada. Tú estás metiéndote en el ring sabiendo de que ya vas a perder. Es decir, ya tú entraste perdiendo. Y aquí no cabe la frase de que perdiendo ganamos un poco. No, no ganas nada. Esa frase es mediocre, hermanos. El creyente que es transformado por el poder del Espíritu Santo nunca es dejado tal como fue salvado, tal como en el momento en que fue salvado. Y lo difícil de esto es que muchos de nosotros no sabemos en qué momento fuimos salvados. Es difícil, ¿verdad? Uno llega a la iglesia y de repente a la semana, a los meses, no, conocí al Señor, yo creo que ahora sí conocí al Señor. Y lo conoció en verdad, pero no sabes en qué momento el Señor hizo ese clic. Pero no importa, Él sí lo sabe. Pero lo que sí sé y lo que sí debemos saber es que desde ese día que lo contaste, desde el día que llegaste, tuvo que haber cambios en tu vida porque Él transforma, su poder es transformador. Él cambia tus afectos y todo lo que odiabas, ahora lo amas, y lo que amabas, ahora lo empiezas a odiar. Te empiezas a aborrecer de esas cosas, no andas con las mismas amistades, no hablas de la misma forma, no observas las mismas cosas, no escuchas conversaciones que no debes escuchar, ya no chismorreas tan ligeramente y por lo menos ya preguntas, yo creo que estoy murmurando. Ese es el poder transformador del Espíritu Santo, quien está obrando en ti, amado hermano. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Pero no, 2 años después sigue chismoseando y no, yo voy al Señor a confesar mi pecado, a arrepentirme. No, arrepentimiento es cambiar, no es llanto. Arrepentimiento no es llanto, es cambio. Que te haga llorar es una cosa el pecado, pero que no te quedes en el llanto, porque es que el Señor te manda a cambiar. Sed santos como yo soy santo. Caminen por las obras que yo he preparado de antemano para que ustedes caminen. Yo coloco en ustedes tanto el querer como el hacer, nos lo acabaron de enseñar. Tenemos que confiar en el poder transformador del Espíritu Santo en nuestra vida y no vivir nuestra vida a la luz de nuestra carne, de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Tenemos que confiar en la palabra de Dios porque esta es la autoridad única de nuestras vidas y es suficiente para nuestras almas. Es aquí donde vamos a encontrar todo lo que tú y yo necesitamos. No es ningún dogma, no es ningún concepto, no es ningún teólogo, es en la palabra de Dios. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los de Roma. Voy para allá, pero miren a este Dios que yo conozco para que ustedes sepan. Y todo eso pasa, hermanos, ¿saben por qué? Porque nuestro bendito y glorioso Jesús que cantábamos ahorita resucitó. Qué bello, ¿verdad? Así que mi hermano, si tú has sido llamado para el evangelio, ese mismo evangelio te transforma como lo hizo con Pablo, los creyentes en Roma y todo aquel que ha sido salvado por Dios en Cristo. Y esa edificación entonces nos transforma y cada vez somos más como Cristo. Cuando nos edificamos los unos a los otros, cada vez somos más como Cristo. Por más que tu carne te quiera llevar a deleitarte en tu pecado, si eres de Cristo, lucharás honestamente con ese pecado, utilizando los medios de gracia necesarios para ser radical, y eso transformará tu vida porque serás más como el Hijo de Dios, que finalmente esa es la meta de nuestra existencia de este lado de la eternidad. La meta de tu existencia es que no seas el gurú en tu profesión. Si tú eres cristiano, la meta de tu existencia es que tú seas más como Cristo, nada más. Y puedes ser el gurú de tu profesión, pero si no eres como Cristo, has perdido los años de tu vida. Cuando tú ves los frutos en tu vida, cuando ves lo que Dios ha hecho en ti, debe llevarte a considerar lo mismo que Pablo entendió al ser llamado y transformado. Y es esto lo que nos lleva a nuestro tercer encabezado: enviados por amor al evangelio. Noten lo que dice el versículo 5, en la segunda parte hasta el 7. Aquí está el objetivo del ser apartado para el evangelio. Para promover
de ser transformado, para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fundamentado por esa gracia recibida, ahora Pablo tiene la meta clara: predicar el evangelio entre todos los gentiles sin lugar a duda. Él tiene su meta, él tiene su tarea, él sabe cuál es su trabajo. Llamado que fue descrito en Hechos y que ya Pablo a esta altura lo tiene como parte de su vida misma. Si notan que Pablo no está diciendo como que cuando termine de hacer tiendas, entonces ese espacio que me vaya a quedar, yo voy donde ustedes. Mire que lleguen después de 6, que es que se me acaba la jornada laboral, para que ustedes lleguen allí y poder predicarles el evangelio. No, ya Pablo habría hecho del evangelio y su misión algo de la vida. Es decir, yo te aseguro que Pablo estaba haciendo tienda y predicando el evangelio. Es lo mismo que tú puedes hacer en tu trabajo. Mira, hermano, hermana, si hay algo que el Señor nos permite hacer, es predicar el evangelio en todo lugar. Y tal vez no te estoy diciendo de que tú estés en tu trabajo y pares lo que tienes que hacer y te le pongas en la mesa, en el escritorio donde tú estás, quites computador, ahora atiéndanme todos que les voy a predicar el evangelio. No te estoy diciendo eso, porque tu empleador no te paga para que prediques el evangelio. Sin embargo, como tú has mostrado frutos en tu vida y en el trabajo, yo estoy seguro de eso, de que aquí todos han mostrado esos frutos que cuando tú caminas parecen un sermón caminante que tú dices, wow, y ese hombre y esa mujer, ¿de dónde salió? Eso es lo que yo espero de un creyente. Eso hace que alguien te conecte con alguna situación de su casa, de su trabajo, del jefe, de cualquiera. Y es allí donde tú no le vas a predicar moralismo. Es allí donde tú le tienes que predicar el evangelio. Hey, es que mi jefe está pero pesado. Soporta. Eso está muy llamado. ¿Para qué firmaste ese contrato? ¿Quién te mandó? O busca otro trabajo. Ve buscando otro trabajo si no estás satisfecho en este lugar. ¿Qué evangelio predicaste ahí? Hey, es que mi jefe de verdad que es súper pesado, es engorroso, de verdad que no lo soporto. Oye, ¿sabe una cosa? Yo conocí un hombre que el mundo entero no lo soportaba, que el mundo entero no lo quería, que el mundo entero no quería andar con él, como tú no quieres andar con tu jefe. Pero ¿sabes algo? A pesar de que nadie lo quería, él así predeterminó venir a morir por nosotros. Evangelio, hermanos, no es moralismo. Nosotros no estamos para dar cátedras morales. Si tú das moralidad sin el evangelio, no estás haciendo nada y no eres peor o mejor que aquel impío que es moralista, hermanos. Aprovechen, él te está contando que no soporta a su jefe. Hazle saber que él tampoco soporta a Dios, que él no quiere saber nada de Dios, pero aún así él tiene la oportunidad de arrepentirse de sus pecados para que ahora el evangelio pueda ser soportable para su jefe, porque él dice: soportaos los unos a los otros. Pero no le digas: saca fuerza que tú puedes soportar. No puedes soportar, que ni siquiera tú como cristiano puedes soportar un jefe así. Pero lo haces es por amor al evangelio, nada más. Esa es la diferencia. Pablo fue enviado por Dios a los gentiles, de los cuales los romanos se encontraban en esa lista, y si bien a esa altura no había ido a la iglesia ubicada en esa ciudad, por lo menos por medio de la carta estaba poniendo sus dones para que otros conocieran el nombre de Cristo. ¿Sí se dan cuenta? El don de Pablo es escribir, y la puso en favor de aquellos que estaban en otro lugar. Esto se refiere a la poderosa e irresistible extensión de la gracia de Dios para llevar a la gente a su reino. La misión del creyente, ¿saben cuál debe ser? Llevar a los hombres en donde están hacia donde Dios los quiere. Esa es la misión de todo creyente, hermanos. Ellos están en un lugar económicamente, financieramente, en sus pasiones desordenadas, están en ese lugar. Y nuestra misión como creyente, y Pablo lo entendió así, es llevarlos de ese lugar a donde Dios los quería. Predícales el evangelio.
No, pastor, pero la elección es limitada. Sí, ¿y qué? Eso no es tuyo, eso es del Señor. Tú predica, porque es limitada, porque Dios ha querido salvar a algunos y a otros no, pero finalmente tú no eres Dios para saber quién es quién y quién no es quién. Tú predica nada más, no te dediques tú a meterte en los asuntos divinos. Tú haz la obra que Él te ha mandado a hacer. Predica el evangelio y Él salvará conforme a su bendita y buena voluntad a quien quiere. Él va a seguir siendo justo. Él va a seguir siendo justo. 3 expresiones con las que concluye Pablo su saludo, que seguro trajo ánimo a los creyentes en Roma en medio del secularismo que seguro permanecía en esa cosmopolita de la época. Dice: llamados de Jesucristo, amados de Dios, llamados a ser santos. Estas expresiones son afirmadoras y tal vez consoladoras. Que Jesús mismo los haya llamado a salvación es afirmador para las mentes y corazones de los creyentes romanos, que por causa de ese llamado ahora son amados de Dios. Es impresionante, hermanos. Yo no sé con qué problema tú llegaste a este lugar. Yo no sé con qué situaciones, qué aflicciones, qué cosas están pasando en tu vida. Yo no tengo ni idea qué es lo que está pasando por tu vida en estos momentos, por tu mente, amado hermano, pero algo sí te quiero dejar en tu mente y en tu corazón. Si tú eres de Cristo, eres un amado de Dios. Y eso es suficiente para tu vida en estos momentos. Eso va a ser suficiente para tu vida mañana cuando seas afligido otra vez. Eso va a ser suficiente para tu vida dentro de 2 años cuando seas afligido otra vez. Porque las aflicciones, ninguna cosa creada, y eso incluye las aflicciones, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú eres un amado de Dios. Eso es consolador. Si hay un amor que un creyente no quiere que nunca falte, es el amor de Dios. El amor de Dios no es neutral, más bien es incondicional. No depende del que lo recibe, sino de Dios mismo, que es quien lo da. No depende de circunstancias, porque es inmutable como su dador, no cambia. Y yo entiendo que tú tal vez en estos momentos no te estás sintiendo amado, pero ¿sabes una cosa? Mi amadísimo hermano, no importa si tú estás sintiendo eso, porque Dios te ama igual. Si tú eres de Cristo, Dios te ama igual. No depende de tus circunstancias, no depende si te sientes alejado, no depende si tú crees que Dios no te está poniendo los ojos sobre ti, no depende de lo que tú estás emocionalmente vinculado. Depende de Dios y Él es inmutable. Y si Él es inmutable, sus atributos son inmutables y su amor no va a cambiar tampoco por ti por causa de tus pensamientos. No depende si lo sientes o no, porque Él está allí así no lo sintamos. No depende de nuestras emociones, sino de la fidelidad de Dios. Si hay algo que al ser humano siempre le cautiva, es que alguien se interese por la persona. Cuando alguien se interesa por nosotros, nos atrae esa idea. Van a decir que no, que en medio de todo, ay no, es que yo soy un siervo de Dios, que sobre mí no pongan las luces y todo lo demás. Pero solamente que un hermano te pregunte: hermano, hermana, ¿cómo has estado hoy? Eso no cautiva tu corazón. Cuando te lo está preguntando de verdad, no, ¿cómo está? Tú le dijiste cómo está y siguió derecho. Entonces, ¿para qué me preguntó? Estoy hablando de una persona que te está preguntando porque se quiere involucrar contigo. ¿Cómo estás? Ya tú te sientes la estrella de Hollywood. Esa persona quiere saber cómo estás. Bueno, déjame decirte que así nadie te pregunte cómo estás. Dios está a cargo de tu vida. O sea, esto suena full carismático y todo lo que quieren decir de la teología de la prosperidad y todo lo demás. Pero de verdad, verdad, como diría el chavo, de verdad, verdad, si tú eres hijo de Dios, Dios está ocupado de tu vida. Y eso es impresionante, que el creador del universo, aquel que tiene todo a cargo, cualquier molécula, cualquier célula, cualquier animal, cualquier pajarillo, está a cargo absolutamente de todo. Puede estar involucrado tanto en mí, que está a cargo de mi vida y todo lo que yo estoy haciendo y todo lo que yo voy a hacer hacia el futuro. ¿Por qué? Porque somos amados de Dios, nada más. Somos amados de Dios. Tú has sido llamado por Jesucristo para salvación y ahora eres amado de Dios. ¿No es impresionante eso para tu vida?
que el dueño de todo haya decidido amarte en virtud de la obra de su Hijo, y que éramos enemigos y ahora nos ame, se interesa, se involucra en nuestra vida, eso es impensable, de verdad. Es impensable. Eso es lo que Pablo entendió de Dios para los romanos y nos hace entender eso a nosotros también. No hay mayor amor que el de Dios por nosotros. Y es tan completo ese amor que lo que hace es que nos aparta para Él y nos consagramos a Él con el fin de glorificarle solo a Él en todo lo que hacemos. Por eso es por lo que estamos llamados a ser santos, como el apóstol lo dice. Cuánto amor por nosotros, cómo no ir en misión para que otros que no disfrutan de eso lo puedan hacer en virtud del evangelio. Tanto amor por nosotros nos debe llevar de manera innegociable a la misión para que otros puedan disfrutar de ese mismo amor que Dios nos ha dado a nosotros. Ir en misión. Los llamados de Dios o los llamados por Dios para salvación serán transformados por el evangelio, el cual nos cautiva para la misión. El Señor cautiva nuestros corazones, cambia nuestros afectos y ahora queremos estar en misión permanentemente, haciendo lo que debemos hacer, amando a los enemigos de Dios, predicándoles el evangelio. Yo soy un apasionado de ver a hombres y mujeres cuando no desaprovechan un milímetro que les dan para estar predicando el evangelio. Y entre ustedes conozco a algunos. Gente que sacan un cuchillo y de repente no se muestran la cruz. Tienen un amor por la gente para que se salven. Sacan un revólver y terminan evangelizados. Es increíble, hermanos. Pero eso lo hace un corazón cautivado por el evangelio para amar a los enemigos que también necesitan el evangelio. Tal como titulé este sermón, nosotros somos llamados, transformados y enviados. El Señor no nos ha transformado para encerrarnos en una burbuja, para encerrarnos aquí entre las paredes. Ahora tenemos un mejor lugar, más elegante, ahora sí, vamos a venir más bonito, vamos a encerrarnos. No, amado hermano, tú has sido llamado para la misión también. Hemos malinterpretado la santidad en aislamiento personal para no contaminarnos con las cosas del mundo. Si ese fuera el propósito, entonces el Señor nos transformaría los afectos con el evangelio y nos llevara con Él inmediatamente. ¿Para qué nos va a tener sufriendo aquí? No, Él te tiene aquí padeciendo sufrimiento para que primero descanses en el evangelio y que esos sufrimientos también te lleven a aquellos que están sufriendo, que no lo saben, para que les prediques el evangelio en la misión de Dios. Para eso estamos de este lado. Cristo no ha regresado por segunda vez. Así que este precioso tesoro del evangelio se lo debemos llevar a otros para que el reino de Dios que sigue estableciéndose en los corazones pueda salvar a muchos hombres y mujeres. Y el medio que Dios designó para eso eres tú y yo, mi hermano. Nadie más. Eres quien va a usar el Señor para salvar a otros. Muchos de los que estamos en este lugar fuimos objetos de otros hombres o mujeres que nos predicaron del evangelio y se dedicaron a nosotros. Da por gracia lo que has recibido por gracia. No seas egoísta, da a otros lo que ya has conocido, porque la meta es que otros se salven y va a pasar hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez. Así que, mi hermano, más que un saludo epistolar de Pablo, él lo que está describiendo es el evangelio que lo llamó, que lo transformó y que entendió que debe ir en misión por amor a ese que lo había salvado. Así que, mis hermanos, mientras estamos de este lado de la eternidad, estamos en misión. Y esa misión terminará cuando muramos o cuando Cristo regrese por segunda vez. Cuando se haya completado el número de los que Dios ha llamado a salvación, y debemos sentirnos privilegiados que el mismo Dios que llama te usa a ti para tal divina, poderosa, excelsa y magistral labor. Padres, preparen hijos para la eternidad. Dios no te ha dado hijos para tu deleite. Sí es bueno gozarse, pero Dios te ha dado hijos porque son de Él. Y Dios te los ha dado para que tú los instruyas en lo que Él quiere que tú los instruyas. Hagan lo propio y dejen que el Señor haga lo que ha determinado. Esposos, instruyan a sus esposas para la eternidad. Esposas, sigan instruyéndose para la eternidad, criando a sus hijos y sirviendo a sus propios esposos. Hagan lo que Dios les ha mandado en misión. Es que a veces creemos que la misión es ir a África.
No, pastor, tengo un llamado a África, pero no tengo para los tiquetes. Entonces tú no tienes ningún llamado a África. No tienes llamado a África, porque Dios da los recursos también. Tal vez tu llamado es que te sometas a tu esposo solamente. Tal vez tu llamado es que tú instruyas a tu esposa como debe ser. Esa es la misión tuya en ese momento. Como esposo, como esposa, como madre, como viuda. ¿Cómo puedes consolar a otras que han perdido? Esa es tu misión con el evangelio. ¿Por qué queremos tirarnos como que a mí me mandó a Arabia? Si tienes a los vecinos que ni siquiera te conocen a ti. No piensen en la misión en el sentido estricto de ir a las naciones, cuando tú en tu casa tienes tu primera misión, en tu barrio tienes tu primera misión, en tu iglesia tienes tu primera misión. ¿Cuántos aquí no creen en Cristo? ¿Cuántos aquí no creen en Cristo? ¿A cuántos has evangelizado? No creas que porque se sientan aquí son creyentes. Hermano, nunca crean eso, porque eso le hace daño al cuerpo. Nunca crean que porque tú estás sentado ahí tú eres creyente. Yo nunca creo. De hecho, yo cuando los miro a ustedes, yo veo un montón de incrédulos. Se me hace más fácil predicarles el evangelio. La palabra de Dios dice que Él convence tu espíritu. Bueno, si tú estás convencido, eso es de Dios. Pero a ver, ¿dónde están los fruticos que no los veo? No los veo. Y si yo no los veo, tú eres un objeto de misión mía. Tengo que predicarte el evangelio. Así que no pienses en África cuando en la 74 tienes un montón de gente que necesitan el evangelio. Aquí está el de uno, también. Ahí en la puerta hay un montón de personas que necesitan el evangelio. Si ven que si hay misión y hay trabajo para todos. Es que a mí no me ponen a hacer nada en la iglesia. ¿Qué más quieres? Ve y evangeliza. Mira, ¿saben cuál es un método de evangelización de muchos hombres y mujeres en este lugar? Oye, ve a la iglesia. Y uno dice como que, hey, pero predícale el evangelio. No, ve a la iglesia. Yo no tengo, digamos que el arte de poder predicarlo de una manera que puedo traer ese problema que tiene llevarlo al evangelio. Ve a la iglesia, tú necesitas ir a la iglesia. Y es verdad, necesitas ir a la iglesia. Está bien, pero no te quedes ahí, sigue aprendiendo para que tú sepas predicarle el evangelio a esas personas. Ve y llama al pastor o un hermano, una hermana, pero ve con ella para que tú aprendas también a predicarle el evangelio a esa persona. No te quedes ahí solamente. Hermano, la misión es hermosa, la misión no acaba hasta que Cristo venga por segunda vez. Hijos que están aquí, niños, escuchen ustedes. Obedezcan a sus padres para la eternidad. Hombres y mujeres solteros, sigan preparándose para el día en que estarán frente a Cristo. Ancianos aquí creyentes, tal vez miras el ocaso de tu vida, pero míralo con aprecio por aquel que te ha salvado. Y tu amigo que estás en este lugar, así como Pablo entendió el llamado y sirvió para la misión, de la misma manera quiero que entiendas que tú fuiste creado para que glorifiques a Dios y en estos momentos no lo estás haciendo. Te has dedicado a glorificarte a ti mismo, a preocuparte únicamente por tus asuntos. Te has dedicado a satisfacer tus propios deseos y gustos, pero no has contemplado para qué fuiste creado. Amigo, amiga, si estás en este lugar, no puedo descartar que el Señor te está llamando. El llamado que el Señor te está haciendo es que te abandones y te consagres a Dios. Es un llamado a arrepentirte de tus pecados en los cuales te has deleitado hasta hoy y que te vuelvas al Señor Jesucristo creyendo por la fe que Él es el Señor y Salvador que tú necesitas. Yo confío, amigo que estás aquí, amiga, en el poder de la palabra de Dios. Y que este saludo inicial de Pablo a los romanos sea suficiente para que puedas arrepentirte, conocer al Dios de la Biblia y caminar por fe. Amigo, al Cristo es lo que tú necesitas de manera urgente para que verdaderamente puedas satisfacer tu alma sedienta de eternidad. Amigo, aunque tú no lo creas, tú necesitas a Cristo. Porque tú estás buscando satisfacción de algo que tienes eterno dentro de ti en cosas temporales y nunca vas a ser satisfecho. Te vas a satisfacer por horas, por días, por semanas, incluso hasta por años. Pero llegará un día
en que tu alma ya no va a estar satisfecha por eso y va a querer buscar más y más y más y más. Y tú vas a tener que alimentar tu alma con más y más y más y más cosas temporales y efímeras que algún día desaparecerán de este mundo. Pero cuando tú la alimentas de Cristo, ahí tu alma va a ser satisfecha todo el día, todo el tiempo, a toda hora, porque Cristo es suficiente. Amigo, ven a Cristo y ven ahora. Ven arrepentimiento y fe, y que sea el Señor glorificado en tu vida. Amén.